Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Cifuentes. En este video tutorial les explicaré los tipos de condicionales existentes en la programación estructurada. Estructuras condicionales. Una estructura condicional es aquella que nos permite preguntar sobre el entorno que nos rodea o algo parecido, pudiendo así actuar dependiendo de la respuesta obtenida. Estas respuestas siempre serán verdaderas o falsas, por las cuales se toman caminos diferentes por cada opción seleccionada. Las estructuras condicionales hacen referencia a la toma lógica de decisiones para realizar alguna tarea en caso de cumplirse una o varias de las alternativas u opciones posibles. Este tipo de situaciones las aplicamos a diario y son muy comunes, puesto que por naturaleza es muy complicado realizar varias acciones de forma simultánea. En el campo de la programación, la situación es similar, puesto que la aplicación de este criterio garantiza el correcto funcionamiento de una aplicación. Clasificación. Las estructuras condicionales se clasifican de acuerdo al número de alternativas posibles. A continuación se mostrará una tabla con los diferentes tipos de estructuras condicionales existentes en la programación. Podremos dar clic en los hipervínculos que se encuentran en numeración del 1 al 7, los cuales nos enviarán a una nueva página donde hablaremos un poco más acerca de estos condicionales. Bien. Condicionales simples. Los condicionales simples se identifican porque están compuestos únicamente de una condición, la estructura sí. Entonces se evalúa la condición y en tal caso, si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción sí o acciones si son varias. Si la condición es falsa, entonces no hace nada. Se puede observar en la gráfica una estructura condicional simple, donde el rombo indica y representa una condición. En esta gráfica hay dos opciones que se pueden tomar. Si la condición nos indica que es verdadero, se sigue el camino del verdadero. Caso contrario, por la izquierda, que es falso. Bien, para ello explicaremos un pequeño ejemplo de este condicional. Construir un algoritmo de tal manera que al ingresar el dato de la calificación de un estudiante en un examen aparezca en pantalla: has aprobado el examen, en caso de que la calificación sea mayor que 7. Como podrán ver, nuestra variable la llamaremos cal. Para ello, realizaremos el ejercicio en el programa dfd. Bien, que nos muestre por pantalla. Por favor, digite un número. Seguido de esto, colocaremos que nos lea nuestra variable. Nuestra variable la llamaremos cal. Entonces nos dice que si la calificación es mayor que 7, para ello utilizaremos el rombo que se utiliza para agregar una condición. Nos dice si cal es mayor que 7, entonces que nos muestre por pantalla: has aprobado el examen. Has aprobado el examen. Bien. Bueno, ahora daremos a ejecutar para saber si el ejercicio está bien realizado. Por favor, digite un número. Ingresaremos el número 9. Continuar. Como podrán ver, el número que digitamos cumple la condición, ya que el 9 es mayor que el 7, por lo tanto aparece en pantalla: has aprobado el examen. Y ahí termina el ejercicio. Continuamos. Condicional doble. Los condicionales dobles son aquellas que ofrecen dos posibles alternativas para continuar la ejecución del código. Una de ellas se ejecutará si la condición se cumple, es decir, si es verdadera, y la otra alternativa se ejecutará si la condición no se cumple, es decir, si es falsa. Se puede observar en la gráfica una estructura condicional doble, donde el rombo indica y representa una condición. En esta gráfica hay dos opciones que se pueden tomar. Si la condición se cumple, entonces nos indica que es verdadero y se sigue el camino de la derecha. Pero si por el contrario la condición no se cumple, nos indicará que es falsa y se sigue por el camino de la izquierda, que es el falso. Bueno, un pequeño ejemplo de este condicional.
Construir un algoritmo en donde se deberá ingresar dos números diferentes de tal manera que se muestre por pantalla el mayor de ellos. Nuestras entradas serán número 1 y número 2, que estas serían nuestras variables. Bien, nos situaremos en el DFD para realizar el ejercicio. Daremos nuevo. Bien, primeramente colocaremos, por favor, digite un número. Entonces nos pide que lea número 1 y número 2. Para ello utilizaremos este símbolo, número 1 y número 2. Bien, nos dice la condición, si número 1 es mayor que número 2, utilizaremos el rombo, que significa condición. Si número 1 es mayor que número 2, entonces si la condición se cumple, que nos imprima por pantalla, por el lado del sí, es decir, por el lado del verdadero, número 1. Si por el contrario la condición no se cumple, nos imprimirá por pantalla por el lado del no, es decir, por el lado del falso, número 2. Bien, ahora daremos a ejecutar al ejercicio para comprobar. Por favor, digite un número. 11, 6. Como pueden ver, el primer valor ingresado, que corresponde al número 1, es el mayor. Por lo tanto, como la condición se cumple, número 1 mayor que número 2, nos mostrará por pantalla número 1. Pero si por el contrario colocamos número 1 el 3 y número 2 el 10, nos mostrará que el número mayor es el número 2. Seguimos. Condicional anidado. Decimos que una estructura condicional es anidada cuando por la rama del verdadero o del falso de una estructura condicional hay otra estructura condicional. El diagrama de flujo que se presenta contiene dos estructuras condicionales. La principal se trata de una estructura condicional compuesta y la segunda de una estructura condicional simple, y está contenida por la rama del falso de la primera estructura. Es común que se presenten estructuras condicionales anidadas aún mucho más complejas. Veamos un ejemplo. Construir un algoritmo en donde se ingrese por teclado 3 notas de un alumno con el propósito de calcular su promedio e imprimir alguno de estos mensajes. Primero, si el promedio es mayor o igual a 7, mostrar la palabra promocionado. Si el promedio es mayor o igual que 4 y menor que 7, mostrar la palabra regular. Pero si el promedio es menor que 4, mostrar reprobado. Bueno, nuestras entradas nota 1, nota 2 y nota 3, que serían nuestras variables. Bien, nos situamos en el DFD para realizar el ejercicio. Entonces colocaremos que por favor digite 3 valores. Entonces utilizaremos este símbolo para que nos lea nuestras variables. En este caso sería nota 1, nota 2 y nota 3. Aceptar. Bien. Para hallar el promedio utilizamos el cuadro, que es para realizar el proceso. Entonces escribiremos nuestra palabra prom, que significa promedio. Entonces el promedio corresponde a nota 1 más la nota 2 más la nota 3.
dividido en 3, que es la cantidad de notas que se están tomando. Presionamos aceptar. Ahora nuestra condición con el símbolo del rombo nos decía: si el promedio es mayor o igual que 7, si prom es mayor o igual que 7, si la condición se cumple, que nos muestre por pantalla la palabra promocionado. Si no, se le vuelve a preguntar. Agregamos la otra condición por el lado del no. En este caso preguntaremos si prom es mayor o igual que 4 y menor que 7. Y prom menor que 7. Damos a aceptar. Si la condición se cumple, colocaremos que nos imprima por pantalla la palabra regular. Damos a aceptar. Si no, que nos muestre por pantalla que ha reprobado. Y damos a aceptar. Bien, ahora debemos ejecutar el ejercicio para comprobarlo. Por favor, digite 3 valores. Entonces, ingresamos el 8, el 7 y el 11. Como podrán ver, cumple la primera condición, que el promedio es mayor o igual que 7, entonces nos estará mostrando por pantalla la palabra promocionado. Pero si por el contrario no se cumple esa, intentaremos con otros números como el 2, el 3, nos mostrará la palabra regular, ya que el promedio es mayor o igual que 4 y menor que 7. Pero si por el contrario no se cumple esa condición tampoco, intentaremos con otras variables. En este caso intentaremos con el número 1, número 2 y coloquemos en este caso el número 1. Bien, nos está mostrando por pantalla que el estudiante ha reprobado, ya que cumple la condición de que es menor que 4. Y ahí termina el ejercicio.